Bendiciones, los saludo con la paz del Señor. Vamos a continuar con la segunda parte del mensaje titulado No mires al vino. El mensaje comenzaba en el capítulo 23, versículo 29 de Proverbios, y ya íbamos por el versículo 32, que decía: mas al fin como serpiente morderá y como aspid dará dolor. Y seguimos con el versículo 33, dice: tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Bien, mire, acá ya nos empieza a decir, cuando el mensaje comenzaba, empezaba diciendo, hablando y advirtiendo sobre consecuencias del pecado, ¿cierto? Sobre consecuencias de mirar el vino, de detenerse en el vino que representa el pecado, ¿cierto? Acá ya nos está diciendo las consecuencias, otras de las consecuencias, ¿cierto? Digamos, el final de una persona que le da lugar al pecado, que se detiene mucho en el pecado y constantemente, y termina, como dice acá, dice: tus ojos mirarán cosas extrañas. Uno ya empieza, la vista de uno, nuestra visión ya se empieza a distorsionar, empezamos a ver cosas extrañas, empezamos a ver lo que no es. De pronto muchas veces vemos a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, a la gente, los vemos y los juzgamos de una manera equivocada porque empezamos a ver de una manera extraña, vemos en ellos algo que no es. Y muchas veces por eso murmuramos de ellos, muchas veces quizás estamos viendo a nuestro prójimo. Lo que pasa que ya cuando la serpiente metió su veneno, cuando ya la serpiente, porque decía antes, más al fin como serpiente morderá, cuando ya te mordió la serpiente, cuando ya te metió el veneno, cuando ya el pecado entró en tu vida, el veneno del pecado entró en tu vida, ¿qué pasa? Tus ojos ya empiezan a ver cosas que no son, tu visión ya no es la misma, ya no tenés la visión del reino, ya no tenés la visión del águila, ya empezás a tener una vista limitada, se te acorta la vista, empezás a mirar no las cosas de arriba sino las cosas de abajo, ya tu visión está limitada a lo terrenal, está limitada a lo que el diablo quiere que veas. Entonces dice: mas al fin, como serpiente morderá y como aspid dará dolor. Y luego también ya ahí empieza a venir el dolor, empieza a venir las consecuencias de ese pecado. Ahora dice: tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. No solamente el veneno de la serpiente, no solamente el pecado te hace perder la visión, sino que también dice: hablará tu corazón hablará perversidades. Y por eso dice la Biblia: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero ¿cómo guardamos nuestro corazón? Por todo lo que se filtra a través de nuestros ojos, todo lo que se filtra a través de nuestra mente, porque todo lo que entra por nuestros ojos se filtra en nuestra mente lo procesa y de ahí pasa a nuestro corazón. Y si nosotros dejamos que esa información pase a nuestro corazón, que el veneno que el diablo quiere meter a través de nuestros ojos y procesarlo en nuestra mente para enviarlo a nuestro corazón, si el enemigo quiere que nosotros perdamos la visión y perdamos y empecemos a hablar perversidades, a hablar lo que no es, a hablar lo que no es palabra, a hablar como el mundo habla, a hablar palabras que son de maldición y no de bendición. La Biblia dice que debemos hablar palabras de edificación, palabra sazonada con sal a fin de dar gracia a los oyentes, palabra buena para la necesaria edificación, palabra de bendición, ¿cierto? Pero eso es lo que el diablo quiere, que no hablemos palabra de bendición, que hablemos lo contrario. Y luego dice: serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. ¿Cómo es una persona así? Una persona que está en el medio del mar. Sencillamente la palabra está diciendo que serás como una persona que está sola, que terminarás solo, que te vas a quedar solo, que vas a perder todo. Eso es lo que está queriendo decir. Porque una persona que está en el medio del mar, ¿cómo está? Está solo, no hay nada. Está a la deriva, ¿cierto? Y dice: o como el que está en la punta de un mastelero. ¿Cómo es una persona que está en la punta de un mastelero? ¿Y qué es la punta de un mastelero? A ver, la punta del mastelero es esa parte, no sé si vieron esa parte que está en un barco
en el mástil de un barco, ese piso pequeñito y redondito de madera que tiene todas unas barandas así, donde se para una sola persona, que es la que va observando para ver cuándo se acercan a una isla o a un lugar, cuando están cerca de tierra, ¿cierto? Y cuando encuentran una isla o un lugar, o cuando encuentran algún lugar que están por arribar a un lugar, dice, esa persona grita, ¡tierra a la vista!, ¿cierto? Entonces, ¿cómo está esa persona? Está solo también, solo ahí arriba, es el único que está en la punta de un masterero, solamente cabe una persona, ese lugar es para una persona sola. ¿Cómo está esa persona? Solo. ¿Cómo está una persona que está en el medio del mar? Solo. ¿Qué quiere decir la palabra acá? Que las consecuencias de todo esto es que te vas a quedar solo. Entonces debemos tener cuidado con lo que miramos, en lo que nos detenemos a mirar y a pensar, porque ahí es donde el enemigo suavemente empieza a meter el pecado, el veneno. Tenemos que cuidar nuestros ojos y nuestra mente, todo lo que entra a través de nuestros ojos y se filtra en nuestra mente, porque contamina nuestro corazón. Ahora, bien, dice, y dirás, el versículo 35, y con esto terminamos, dice, y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí, cuando despertare aún lo volveré a buscar. Esto es sencillo, el deseo del diablo, el objetivo del diablo a través de todo esto es que pierdas tu visión. Punto 1, que pierdas tu visión. Punto 2, que hables cosas extrañas, que te contamines y que hables cosas perversidades, que tus ojos miren cosas extrañas y hables perversidades y que te quedes solo y que pierdas la sensibilidad, porque como es una persona que vos le das con un palo en el lomo y no le duele, como es una persona que vos, no sé, lo cortás con un cuchillo y no le duele, como es una persona que le das con una piedra en la cabeza y no le duele. ¿Qué significa eso? Insensible, no tiene sensibilidad. Si te pegan con un palo en la cabeza, ¿no te duele? A cualquiera le dolería, ¿cierto? Ahora, una persona que lo azotan, que lo hieren y no le duele, esto es simplemente una persona insensible. Y lo que habla acá es que perdés tu sensibilidad, y el diablo quiere que perdamos nuestra sensibilidad, nuestra capacidad de sentir la voz de Dios, de sentir a Dios, de escuchar la voz de Dios, de ver lo que Dios quiere que veamos. La sensibilidad espiritual quiere que perdamos la sensibilidad y que nos quedemos solos, sin cobertura, sin familia, sin nada, que lo perdamos todo, que quedemos solos y que que seamos insensibles, que ya no tengamos comunión con Dios. Eso es lo que el enemigo quiere. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Lo he hecho lo más corto posible porque a mí me gusta compartir y a veces me extiendo demasiado, pero espero que no te aburras con los mensajes que estoy compartiendo. Lo que comparto es palabra de Dios, no la palabra que a mí se me ocurre, palabra de Dios para bendición y edificación de su alma. Y no evangelio de la prosperidad, no para pedirte plata. A mí no me interesa la plata de nadie, a mí me interesa, mi plata está en el reino de los cielos. Yo estoy haciendo tesoros donde la polilla y el orín no corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Un tesoro donde nadie me lo va a robar, donde nadie me lo va a quitar. Un tesoro que lo voy a tener para siempre. Un tesoro en la casa de mi Padre, donde hay muchas moradas y pronto nos iremos a vivir. Shalom a sus vidas. Dios te bendiga, hermano. Espero que sea de bendición para tu vida todo lo que estoy compartiendo. De ninguna manera voy a predicar lo que le agrada al hombre, de ninguna manera voy a predicar lo que me conviene, ni el evangelio de la prosperidad que muchos predican, porque de cierto falsos profetas hay muchos, de cierto gente que predica para su conveniencia hay mucha, pero Jesús dijo, y este evangelio del reino será predicado hasta lo último de la tierra, y entonces vendrá el fin. Si queremos que Jesucristo venga, debemos predicar el evangelio del reino hasta lo último
prójimo de la tierra. Debemos predicar el evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio del reino? El evangelio del reino de los cielos, el evangelio que Jesucristo predicaba, las buenas nuevas, las buenas noticias. Evangelio significa buenas noticias, y la buena noticia es que Jesucristo murió y resucitó para que todos los que nos arrepintamos y creamos en su nombre, creamos en él que murió y resucitó, seamos salvos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El evangelio del reino, el evangelio que te dice que tenés que arrepentirte, el evangelio que dice arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y ese es el evangelio que debemos predicar, el evangelio del reino, no el evangelio de que nos llenamos los bolsillos, el evangelio de Jesucristo. De cierto, sí, realmente Dios bendice, de cierto, Dios pone gente como Cornelio, y Dios pone gente para que bendigan la obra, pero eso sale del corazón de la gente. No se le tiene que estar diciendo a la gente, siembre sus semillas, siembre esto, siembre aquello, vengan y tráiganle a Dios, que Dios le va a multiplicar. Sí, Dios multiplica, pero eso tiene que salir del corazón de cada uno sin que nadie le diga nada. Es el Espíritu Santo el que te va a decir en tu corazón, che, bendecí la obra, bendecí, no seas tacaño, no seas egoísta, bendecime, querés bendición, bendecí también. Entonces, cuando el Espíritu Santo ponga en tu corazón, hacelo. Porque cuando te viene el primer pensamiento y te dice, y sentís ganas de bendecir la obra, pero luego viene otro pensamiento y te dice, no, ¿qué vas a bendecir? O por ahí vas a dar un billete de 100 o uno de 500 y decís, no, dale menos. El segundo pensamiento es del diablo, el primer pensamiento es de Dios. El Espíritu Santo te va a traer a tu corazón el deseo de bendecir, y el diablo va a venir también a decirte, no des nada. Pero eso, cuando Dios te hable, bendecí. Si la palabra que se predica es palabra de Dios, bendecí, porque Dios te va a bendecir. Pero cuando hablen palabra que no sea palabra de Dios, no bendigas a los charlatanes, bendecí a los hombres de Dios, bendecí a los que predican verdaderamente el evangelio, ayuda a que la obra avance, crezca, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Dios te bendiga grandemente en esta hora. No quiero que me den nada, no me interesa el dinero de nadie, simplemente me interesa que sean bendecidos, que puedan avanzar, crecer en el camino de Dios, en la gracia de Dios, sean edificados y avancen para poder alcanzar la bendición de Dios y ser salvos. Dios te bendiga, que la